Recording in Nuevamente con ustedes, apreciables amigos y condiscípulos. Estamos platicando y estudiando el libro de Alice Bailey de Belén al Calvario y voy a tener que estar haciendo un poco el énfasis que no lo vamos a estudiar desde el punto de vista místico, sino un poquito más profundo. Sigo leyendo el libro porque es interesantísimo lo que aquí vamos encontrando. Sí, nada más quiero, si no lo había tenido la oportunidad de decir, lo digo, vamos a estudiar nada más el nacimiento de Belén, el Cristo, el nacimiento de Cristo ahí en Belén, que es la primera iniciación y su significado. Las demás a su debido tiempo. Dice aquí, el cristianismo es hoy para nosotros, permítame tantito. Ahí está. El cristianismo es hoy para nosotros una religión culminante y la más grande de las últimas revelaciones divinas. Gran parte de ella, desde su origen, hace 2000 años, terminó por ser considerada como un mito y los claros delineamientos de la historia se han oscurecido hasta el punto de ser frecuentemente considerados simbólicos. Sin embargo, detrás del mito y del símbolo se halla la realidad, una verdad esencial, dramática y práctica. ¿Qué es una realidad? Deberíamos hacernos estas preguntas al estar escuchando esto, porque si no, nos vamos a volver nada más aceptadores. Y tenemos la oportunidad, que esa es la finalidad, de reflexionar. Si voy a decir que no estoy de acuerdo, tengo que exponer el por qué, porque estudié esto, me informé de esto, pero procurando yendo a la causa y no al efecto. Una realidad es siempre la encarnación de una idea, es decir, un significado, un valor, un símbolo. En verdad, el símbolo fija la idea misma. Sin palabras, ningún pensamiento sería posible. Sin las pinceladas, ningún cuadro tomaría forma, ni aun en la mente del artista. Por eso, al referirnos a la religión en la que el género humano trata de incorporar sus conceptos más generales, descubrimos que el simbolismo es esencial. El símbolo y la forma externa acaparan nuestra atención, mientras que el significado permanece oscurecido y no afecta suficientemente nuestras vidas. En nuestro miope análisis de la letra, perdemos la significación de la palabra misma. Debemos penetrar detrás del símbolo hasta lo que éste encara y apartar nuestra atención del mundo de las formas externas hacia el de las realidades internas. Estamos viendo entonces que poco a poco nos va llevando a, a un significado y de que podamos entender entonces lo de ese mito que dice eh, en los evangelios que se llevó a cabo y que son esos grandes episodios. El nacimiento en Belén, el bautismo en el Jordán,
la transfiguración en el Monte Carmelo, la crucifixión en el Gólgata y la resurrección y la ascensión. Hablar de estos 5 puntos es lo que trata precisamente el libro, donde pues no es tan fácil ver y aceptar qué significa el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la crucifixión y la resurrección. Vimos nosotros, porque lo recuerdo y está ahí en las grabaciones, que el maestro Dujolkul habla precisamente de el nacimiento en Belén, y él habla y dice que hemos dejado muy atrás esa parte del nacimiento, que la mayoría de los humanos pues han hecho nacer al Cristo dentro de su corazón. La segunda iniciación, que representa el bautismo, y mucha gente confunde y dice, yo fui bautizado por aquí, por acá y por allá. Recuerden que estamos diciendo y platicando que no íbamos a estudiarlo desde el punto de vista del misticismo, íbamos a estudiar la causa, esa parte esotérica, esa parte de la doctrina secreta, donde nos habla precisamente de estos acontecimientos. Tengo mucho cuidado siempre al decir las cosas, porque no tienen ustedes idea de cómo siempre la gente me dice, no estoy de acuerdo. Y cuando yo les digo, tiene usted razón, pero déjeme hacerme una pregunta, deje hacerle esa pregunta. ¿Qué ha leído para que usted diga que no está de acuerdo en lo que estamos hablando? Si nosotros vamos a estudiar el libro que ustedes quieran, tenemos que quitarnos dos cosas: el dogma religioso y el dogma filosófico. Si no, nunca vamos a pasar de la portada, porque no estoy de acuerdo en nada. Entonces, hablar de estos mitos, pues todos lo conocen, pero del efecto, pero la causa, eso es lo que estamos estudiando nosotros. Dice aquí en el libro, algunas de esas implicaciones más profundas se trataron en una obra publicada hace muchos años, escrita por un cristiano veterano, el doctor Campbell Morgan. Tomó los 5 episodios principales de la vida del Salvador, en torno a los cuales se ha erigido todo el Evangelio, y los aplicó amplia y generalmente, impartiéndonos la comprensión de que Cristo no solo pasó por esas dramáticas experiencias, sino que nos dejó el definido mandato de seguir sus pasos. No es posible esos grandes hechos en la experiencia de Cristo. Esos 5 aspectos personificados del mito universal pueden tener para nosotros como individuos un interés más allá de lo histórico y lo personal. No es posible que encarnen una experiencia o empresa iniciática, por lo cual podrán ahora muchos cristianos experimentar y así obedecer su mandato de entrar en una nueva vida. ¿Acaso no debemos todos nacer de nuevo, ser bautizados en espíritu
y transfigurados en la cima de la montaña de la experiencia viviente? ¿No tiene acaso la mayoría la crucifixión por delante que conduce a la resurrección y a la ascensión? Y no habremos interpretado esas palabras en un sentido muy estrecho, con una implicancia demasiado sentimental y común, por cuanto pueden indicar a quienes están preparados por un camino especial y un modo más rápido de seguir los pasos del Hijo de Dios. Este es uno de los puntos que nos concierne y que en este libro tratará de desarrollar. Se puede descubrir este significado más intenso si el drama del Evangelio puede llegar a ser de alguna manera particular. El drama de las almas que ya están preparadas. Entonces, podremos ver la resurrección de las esencialidades del cristianismo y la revivificación de la forma que va cristalizándose con tanta rapidez. De este modo, el credo y la teología serán nuevamente importantes para nosotros. Se convertirán en los tesoros esenciales de la religión, porque en ellos la raza conserva edad tras edad los factores determinantes de todo valor humano. Resulta interesante recordar que otras enseñanzas, además de las dadas por el cristianismo, han hecho hincapié en estas 5 importantes crisis que ocurren, si se desea, en la vida de los seres humanos que se respaldan en su esencial divinidad. Tanto las enseñanzas hindúes como las creencias budistas las destacaron como crisis evolutivas que no podremos finalmente evadir. La correcta comprensión de la interrelación de estas grandes religiones mundiales puede traer con el tiempo una mejor comprensión de todas ellas. La religión de Buda, que precedió a la de Cristo, expresa las mismas verdades básicas, pero las establece en términos diferentes, que pueden, sin embargo, ayudarnos a alcanzar una interpretación más amplia del cristianismo. El budismo y el cristianismo originaron respectivamente de 2 inspirados momentos de la historia: la vida de Buda y la vida de Cristo. Buda dio su doctrina para iluminar al mundo. Cristo dio su vida. Corresponde a los cristianos discernir la doctrina. Quizás, en última instancia, la parte más valiosa de la doctrina de Buda sea la interpretación de su vida. Las enseñanzas de Lao Tse pueden servir también para el mismo propósito. La religión eventualmente debe ser compendio, extraído de muchas fuentes y formado por muchas verdades. Resulta, por lo tanto, lícito pensar que si en la actualidad debiéramos elegir un credo, podríamos escoger el cristianismo por esta razón específica. El problema central de la vida es aferrarnos a nuestra divinidad y ponerla de manifiesto. En la vida de Cristo tenemos la demostración más completa y perfecta y el ejemplo de una divinidad vivida exitosamente en la tierra, vivida como la mayoría de nosotros debe hacerlo, no
en el retiro, sino en medio de las tormentas y las tensiones. Representantes de todos los credos se reúnen hoy para tratar la posibilidad de encontrar una plataforma de tal universalidad y verdad que todos los hombres puedan unirse en torno a ella, y en la cual podría basarse la futura religión mundial. Tal vez esto pueda encontrar una interpretación y comprensión más clara de los 5 relevantes episodios en su relación excepcional y práctica, no solo con el individuo, sino con toda la humanidad. Este conocimiento nos atará más definidamente al pasado, nos introducirá en la verdad existente entonces y señalará nuestro deber y meta inmediatos, que al ser comprendidos nos permitirá vivir en forma más divina y servir más adecuadamente, logrando así que la voluntad de Dios fructifique en la tierra. Lo importante es el significado interno y nuestra relación individual con ello. La comprensión de la unidad y a veces la uniformidad de la enseñanza impartida en Oriente y en Occidente nos otorga una valiosa adquisición y un enriquecimiento de nuestra conciencia. Por ejemplo, el cuarto acontecimiento de la vida de Cristo, la crucifixión, tiene su paralelo en la cuarta iniciación de la enseñanza oriental, denominada la Gran Renunciación. Tenemos una iniciación llamada en terminología budista la entrada en la corriente, y hay en la vida de Jesús un episodio que designamos como el bautismo en el Jordán. La historia del nacimiento de Cristo en Belén tiene su paralelo prácticamente en cada detalle de la vida de los mensajeros de Dios que le precedieron. Esos hechos probados deberían sin duda evocarnos el reconocimiento de que aunque haya muchos mensajeros, hay un solo mensaje. Pero este reconocimiento en modo alguno niega la tarea señera de Cristo y es la función singular que vino a realizar. Es interesante también recordar que estas dos descollantes individualidades, el Buda y el Cristo, estamparon su impronta en ambos hemisferios, siendo el Buda el instructor de Oriente y el Cristo el Salvador de Occidente. Cualesquiera sean nuestras conclusiones personales respecto a sus relaciones con el Padre en los cielos o entre sí, el hecho subsiste por sobre toda controversia. Revelaron entre sí la divinidad a sus respectivas civilizaciones y de una manera harto significativa trabajaron juntos para el beneficio eventual de las razas. Sus dos sistemas son interdependientes y Buda preparó al mundo para el mensaje y la misión de Cristo. Ambos encarnaron en sí mismo
ciertos principios cósmicos y por sus obras y sacrificios, ciertos poderes divinos se derramaron a través de la humanidad y sobre ella. La tarea realizada por Buda y el mensaje que dio estimularon la inteligencia para alcanzar la sabiduría. La sabiduría es un principio cósmico y una potencia divina. Esto es lo que encarnó Buda. Pero el amor llegó al mundo por intermedio de Cristo, y él con su obra transmutó la emoción en amor, como Dios es amor. La comprensión de que Cristo reveló el amor de Dios aclara la magnitud de la tarea que emprendió, tarea mucho más allá de los poderes de cualquier instructor o mensajero que le precedió. Cuando Buda recibió la iluminación, permitió entrar una oleada de luz sobre la vida y nuestros problemas mundiales. Y esta inteligente comprensión de las causas de la angustia del mundo la formuló en las cuatro nobles verdades que, como bien saben, son: uno, la existencia en el universo fenoménico es inseparable del sufrimiento y la tristeza. La segunda, la causa del sufrimiento es el deseo de vivir en el mundo de los fenómenos. La tercera, el cese del sufrimiento se logra anulando todo deseo de vivir en este universo fenoménico. La cuarta y última, el medio para lograr que cese el sufrimiento es hollar el noble óctuple sendero en el cual se expresa la recta creencia, las rectas intenciones, la recta palabra, las correctas acciones, el recto vivir, el recto esfuerzo, el recto pensar y la correcta concentración. Buda proporcionó una estructura de la verdad del dogma y de la doctrina que capacitó a muchos millares de individuos a través de los siglos para ver la luz. Hoy Cristo y sus discípulos llevan a cabo, como lo han hecho durante 2000 años, la misma tarea de llevar la iluminación y la salvación a los hombres. La ilusión del mundo ha recibido severos golpes y las mentes de los seres humanos están llegando masivamente a una creciente claridad mental. Por lo tanto, mediante el mensaje de Buda, el hombre puede por primera vez conocer la causa de su eterno descontento, de su constante desagrado e insatisfacción y de su incesante nostalgia. El hombre puede aprender del Buda que la forma de liberarse se halla en el desapego, el desapasionamiento y el discernimiento. Estos son los primeros pasos en el camino hacia el Cristo. Mediante el mensaje de Cristo surgieron tres conceptos generales en la conciencia racial. Primero, que el individuo como tal tiene valor. La doctrina oriental del Renacimiento tendió en general a negar esta verdad, creyendo que había tiempo suficiente y que la oportunidad se ofrecería interminablemente
y el proceso evolutivo realizaría su tarea. La humanidad puede ir a la deriva con la marea y eventualmente todo se arreglará. De allí que la actitud general de Oriente no era destacar el valor supremo del individuo, pero Cristo vino y destacó la acción del individuo diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Segundo, se ofreció la oportunidad a toda la raza para dar un gran paso hacia adelante, pasar el nuevo nacimiento o recibir la primera iniciación. El tercer concepto que Cristo enseñó contiene la técnica de la nueva era que se aplicará cuando la salvación individual y el nuevo nacimiento hayan sido correctamente comprendidos. Este fue el mensaje o mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. El esfuerzo individual, la oportunidad grupal y la identificación recíproca fue el mensaje del Cristo. En la enseñanza del Buda tenemos las tres maneras en que puede cambiarse la naturaleza inferior y prepararse para ser una expresión consciente de la divinidad. Mediante el desapego, el hombre aprende a apartar su conciencia e interés de las cosas de los sentidos y a desoír los llamados de la naturaleza inferior. El desapego impone un nuevo ritmo al hombre. Mediante la lección del desapasionamiento, se inmuniza del sufrimiento de la naturaleza inferior a medida que se aparte su interés de las cosas secundarias y de lo no esencial y lo centra en las realidades superiores. Mediante la práctica del discernimiento, la mente aprende a seleccionar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Estas tres prácticas cambian la actitud hacia la vida y la realidad, y cuando se efectúan sensatamente, proporcionan la regla de la sabiduría y preparan al discípulo para la vida crística. Estamos viendo de la manera más sencilla que podamos nosotros imaginarnos, pero muy profundo, por supuesto que muy profundo, el estudio de estos 5 mitos llamados así en la vida del Cristo y en lo que nosotros podemos estar llevando a cabo. En la próxima cápsula, por supuesto, seguiremos con lo que estamos aquí leyendo, tan profundo, tan hermosamente dicho, escrito, y lo que tenemos que hacer es nada más, como dice el maestro Dojoalcul, reflexionar sobre esto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima cápsula. Gracias.